Farid Damián González Martínez, odontólogo de la Universidad de Cartagena, especializado en métodos, teorías y técnicas de investigación social de la misma universidad. Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena. Reconocido por Colciencias como investigador senior. Sus líneas de investigación se basan en la salud ocupacional, salud y sociedad, educación y prevención en salud oral, epidemiología oral, biotecnología, morfología oral y enfermedades sistémicas y salud bucal, desarrolladas en diversas áreas de las ciencias médicas y de la salud. Autor del libro Reglamentación y Manual de Investigaciones, Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena. Segundo puesto en el Premio de Investigación Colgate-Palmolive, Asociación Colombiana de Facultades de Odontología en 2008. Tesis de grado meritoria en la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia el mismo año. Bueno, yo les vengo a hablar de un tema muy interesante, que es la relación entre el flúor y la fluorosis dental. Este es un tema de relevancia para los odontólogos y también para la sociedad, debido al desconocimiento que existe actualmente sobre los efectos de este elemento químico natural. El flúor es un elemento natural encontrado en forma de gas que puede encontrarse en la naturaleza combinado con más de 200 minerales. Generalmente ese flúor se encuentra en toda la corteza terrestre y indudablemente la acción que los odontólogos ejercemos sobre ese flúor es completamente diferente. El flúor que para la odontología es interesante es el flúor iónico. Ese flúor iónico pues ha sido utilizado como una herramienta preventiva para el control de la caries dental durante muchos años. Indudablemente existen varias formas de utilizar ese flúor. Se utiliza en forma sistémica y se utiliza en forma local. En forma sistémica, una de las medidas de mayor impacto que se ha utilizado durante muchos años en el mundo ha sido la fluoruración de las aguas. Desde 1953 en Colombia se dictó el decreto para fluorurar las aguas de consumo. Sin embargo, por un problema de cobertura, esta herramienta no fue tan costo efectiva porque la cobertura del agua potable no era suficiente para poder llegar a cubrir la mayor parte de la población. Entonces, desde el año 1989 se utiliza otra medida sistémica de fluoruración y es el uso del flúor en la sal. El uso del flúor en la sal se utilizó, inicialmente se evaluaron unos estudios en el departamento de Antioquia para evaluar la costo-efectividad de esa herramienta en la disminución de la caries dental y en el año 1992 se comenzó a implementar esa herramienta sistémica. Sin embargo, actualmente, a pesar de que esa herramienta pues, es la única que tiene el país para el control de la caries dental, ha tenido muchas dificultades, sobre todo para controlar la dosis óptima en las diferentes marcas comerciales de sal. Asimismo, existe también un problema de complejidad para lograr que durante el proceso de inclusión del flúor en la sal se logre homogenizar esa concentración como una dosis óptima. Indudablemente, esos elementos de forma sistémica de flúor han ido disminuyendo la prevalencia de la caries dental en diferentes países del mundo y en Colombia no ha sido la excepción. A nivel local, el flúor es utilizado en las cremas dentales, es utilizado por los odontólogos como herramienta preventiva en forma de gel, en forma de barniz. Ese flúor iónico ha sido una herramienta durante muchos años usada para el control de la caries dental. Entonces, en este sentido, el flúor iónico como herramienta preventiva sigue siendo utilizado en el país
para el control de la caries dental. Existen otras fuentes diferentes al agua de consumo y a la sal, fuentes naturales y fuentes que no tienen un control y un monitoreo por parte del Estado. Indudablemente, en poblaciones que no tienen acceso a agua potable, es difícil que el Estado controle o monitoree la presencia de flúor a partir de una dosis óptima. En el país, el Ministerio, y a partir de unos indicadores de control de agua potable, se establece que el flúor debe tener una concentración óptima para que sea óptima para el consumo humano. Indudablemente, existen otras fuentes naturales de consumo en donde los individuos no tienen acceso y se ven obligados a poder tener la necesidad de acceder a esas fuentes naturales. Existen aguas que no son monitoreadas porque no están dentro del control del Estado a través del sistema de acueductos, que son las aguas superficiales y aguas subterráneas que han sido utilizadas generalmente por las poblaciones rurales en donde no tienen ese sistema de acueducto. Indudablemente, esas aguas hoy en día se han convertido en un riesgo para la presencia de flúor en altas concentraciones, porque obviamente el flúor natural ahí se encuentra en mayores concentraciones. Existen además otro tipo de fuentes relacionadas, por ejemplo, con alimentos. Los alimentos también contienen flúor en su forma natural. Los alimentos, como algunas bebidas gaseosas, algunas bebidas tipo jugos, té, algunos alimentos cárnicos, vegetales, algunos pescados y también, obviamente, uno de los elementos principales para la ingesta de flúor ha sido las cremas dentales. Las cremas dentales han sido utilizadas en forma indiscriminada por la población y el control de la ingesta accidental ha sido un problema permanente. Entonces, en ese sentido, existen múltiples fuentes de flúor que han hecho que se aumente el riesgo de la presencia de la alteración conocida como fluorosis dental. La fluorosis dental generalmente se manifiesta como una disminución, un aumento en la porosidad de la superficie del esmalte, produciendo unas manchas blancas moteadas hasta lograr producir unas hendiduras transversales en estadios más avanzados que se considera un problema estético y un problema bastante complejo desde el punto de vista masticatorio. Indudablemente, una persona con fluorosis dental se puede considerar de mayor riesgo para poder presentar caries dental o fracturas dentales del esmalte, ocasionando pérdidas o edentulismo parcial. La prevalencia de fluorosis dental en Colombia ha ido aumentando. Indudablemente, la herramienta o el uso del flúor sistémico o local ha sido una herramienta eficaz para el control de la caries dental. Esta caries ha disminuido, sin embargo, en los últimos años hemos visto evidencias de que en niños entre 12 y 15 años la prevalencia de fluorosis está en el 59.3%. Es decir, de cada 10 niños, aproximadamente 6 tienen fluorosis dental. Esto es un problema muy relevante desde el punto de vista epidemiológico y es necesario conocer cómo se produce para tomar medidas de salud pública. Indudablemente, el Ministerio y los entes gubernamentales han ido avanzando en el proceso de tomar medidas para el control de la fluorosis dental. En estos momentos, los entes gubernamentales, hay una política de monitoreo a partir de vigilancia epidemiológica de la fluorosis dental para poder identificar todos los casos nuevos y reportarlos a los entes territoriales y de esa manera tener la información de la mano para poder ir avanzando con los casos nuevos. Además, también se ha ido ampliando el sistema de medición de flúor a nivel de fuentes de aguas de consumo y a nivel de la sal. Sin embargo, es evidente que no ha sido suficiente debido a que se ha ido aumentando la presencia de fluorosis dental. Además de eso, hay que tener en cuenta el subregistro que existe actualmente en el país. Existen muchos municipios que no registran los casos de fluorosis y que no tienen
la infraestructura para poder hacer esas mediciones de flúor en agua y flúor en la sal. Eso complica aún más ese proceso y hace que algunas poblaciones sean más vulnerables y tengan mayor riesgo con respecto a otras. Estamos hablando que en poblaciones rurales, por ejemplo, es donde más existen los subregistros. Esta información de las poblaciones rurales es más difícil obtenerla, es más compleja para poder analizarla desde el punto de vista de los entes territoriales y por lo tanto existe ahí un vacío de información que no permite la toma de medidas en lo que tiene que ver con la parte preventiva. Indudablemente, la fluorosis dental es una evidencia clínica de la toxicidad crónica de fluorosis que causa el flúor. La toxicidad que causa el flúor se evidencia clínicamente a partir de la presencia de fluorosis dental. Esto ha sido considerado una herramienta importante. El único problema que tiene que, por ser una evidencia retrospectiva, es muy difícil utilizarla como herramienta predictora de la ingesta total de flúor. Indudablemente, la fluorosis se manifiesta 3, 4 o 5 años después que un niño se expone. Indudablemente, ese es un problema desde el punto de vista de temporalidad y no permite utilizar esa herramienta de manera eficaz como a nivel predictivo. Eso nos da una posibilidad de seguir buscando herramientas que permitan ser utilizadas como biomarcadores de la ingesta. Una de las herramientas que hoy en día ha tenido mucho interés por parte de los investigadores y ha tenido muchos estudios ha sido la excreción urinaria de flúor. La excreción urinaria de flúor indudablemente es una herramienta que refleja la exposición reciente. Por lo tanto, un niño que esté en etapa de formación de los folículos dentales, si se le monitorea a partir de la excreción, se pueden tomar medidas de asociación de la ingesta mucho más eficaces que la sola presencia de la alteración. Uno de los elementos fundamentales para que actualmente el ministerio y los entes territoriales no utilicen esa medida es por costos y que porque todavía no hay una dosis óptima de valoración a partir de la excreción. Debido a que esa es una herramienta muy compleja, la excreción urinaria de flúor se debe a múltiples factores. O sea, no es ligada directamente a la ingesta, porque indudablemente hay otros elementos que condicionan la excreción. Esos elementos están ligados a factores físicos, a factores ambientales, están ligados, por ejemplo, al pH, están ligados al peso corporal. Todos esos aspectos limitan el uso de la herramienta de la excreción urinaria de flúor como herramienta predictiva de la presencia de fluorosis dental. Por lo cual es necesario seguir avanzando en las investigaciones para poder al final encontrar la mejor alternativa que pueda ser utilizada como herramienta de salud pública para lograr evidenciar el riesgo que tienen los individuos al exponerse al flúor desde todas las diferentes fuentes. Uno de los elementos principales que hoy en día tenemos desde la política pública en salud ha sido, por ejemplo, la implementación de la ley estatutaria en salud. El país desde el año 2005 cambió a partir de un modelo de atención integral en salud, tratando de utilizar herramientas individuales para el control de eventos a nivel odontológico, por ejemplo, teniendo en cuenta que los eventos de mayor relevancia por su alta prevalencia han sido siempre la caries dental y hoy en día la fluorosis dental. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa transformación de ese modelo de atención integral en salud, el Ministerio ha venido implementando rutas de atención integral en salud para poder trabajar con flujogramas que permitan la identificación de decisiones en conjunto desde todos los entes para poder lograr avanzar en ese aspecto de la fluorosis dental. La fluorosis dental ha sido durante muchos años un problema de salud pública para los entes territoriales porque han ido avanzando en la medida en que han ido disminuyendo los niveles de caries dental, han ido avanzando los niveles de fluorosis y esto ha hecho que actualmente no hay medidas terapéuticas eficaces que logren determinar cuál sería la mejor forma de erradicar la fluorosis dental o de controlarla, ni a nivel preventivo ni a nivel terapéutico. Actualmente,
hay unos mitos en la sociedad en donde se determina qué tan importante es la fluorosis dental como una alteración que pueda poner en riesgo, por ejemplo, la calidad de vida de un individuo. Existen muchos estudios que han determinado la fluorosis y que mucha gente piensa que solamente es un problema estético, pero eso ha ido más allá de la estética. La fluorosis dental, obviamente, cuando se presenta en niños y en adolescentes, puede alterar la calidad de vida, la posibilidad de que ese niño socialice o interactúe con personas de su misma edad para, digamos, poder fortalecer sus lazos de interacción y afianzar esa personalidad que en un futuro les va a servir para poder ser individuos de bien. Esos son elementos fundamentales que van ligados más hacia la parte comportamental, que no tanto están relacionados con la parte estética. Indudablemente hay otros aspectos relacionados con la irrelevancia de la fluorosis. Una persona que tiene fluorosis tiene más riesgo de presentar caries dental. La caries dental sigue siendo un problema de salud pública, a pesar de que se ha disminuido su prevalencia en niños, ha aumentado en adultos, y esto conlleva a otros elementos de mayor relevancia, como son el edentulismo, la pérdida dental a tempranas edades. Entonces, en ese sentido, tener fluorosis dental genera un riesgo adicional. Ese riesgo adicional condiciona la calidad de vida de un individuo. Además de eso, le permite que posiblemente en un futuro esa persona tenga mayor riesgo de perder dientes, porque el diente con fluorosis está más poroso, tiene mayor propensión a fracturarse a partir de las fuerzas masticatorias, y en ese sentido eso da pie para poder aumentar los niveles de dentulismo en el país. Entonces, visto desde esa perspectiva, es claro que debemos de aclarar ante la sociedad cómo es la forma de abordar la fluorosis dental, cómo es la forma de prevenirla. ¿Qué haría usted desde el punto de vista de nuestra sociedad para poder lograr involucrarse y no solamente dejarle la responsabilidad al odontólogo? Hay unos mitos actualmente sobre la presencia de fluorosis dental. Se pregunta a la sociedad, ¿un diente fluorótico es necesario fluorurarlo o no? Porque como piensan que como la fluorosis dental se produce por la presencia de flúor, entonces no está indicado adicionarle flúor. Eso es un gran error, porque los dientes fluoróticos pueden tener la misma acción del flúor de protección que tiene un diente normal, y eso le disminuye un poco más el riesgo, y de esa manera entonces ese diente puede seguir ese proceso de mineralización, desmineralización, sin perder la esencia en lo que tiene que ver con la dinámica de la caries dental. Entonces, otro mito tiene que ver con la terapéutica. ¿Qué se hace en un diente fluorosis? Muchos odontólogos simplemente ofrecen tratamientos mucho más radicales, como son la presencia de una corona dental, una carilla en resina, e indudablemente existen otros tratamientos más conservadores que hay que tener en cuenta para poder ir avanzando en esto de la terapéutica y darle a la fluorosis un sentido importante desde el punto de vista estético y desde el punto de vista valorativo de la condición del ser humano. Entonces, desde el punto de vista de esos mitos, es importante el conocimiento de la dinámica de la presencia de flúor a nivel natural en todas las fuentes, de la dinámica de la presencia de flúor en muchas otras fuentes que es difícil de controlar, y hay que tratar de ejercer el papel que utilizamos nosotros como odontólogos de gestores en la prevención de caries dental, pero con una responsabilidad ligada a la disminución de la presencia de fluorosis dental. Es indudable que la presencia de fluorosis dental ha sido una oportunidad para seguir buscando alternativas desde el punto de vista odontológico que logren afianzar las diferentes intervenciones que hacemos desde la sociedad para lograr que se adhieran y que logren que sean implementadas en grupos poblacionales mucho más grandes. En este sentido, esta información es importante que le llegue a mayor cantidad de personas, porque están expuestos permanentemente a la presencia de flúor sin dificultad, sin ninguna facilidad de controlarlas. Por ejemplo, las cremas dentales son utilizadas indiscriminadamente. Es importante que el padre
supervise el cepillado del niño cuando está en etapa de formación de los folículos dentarios. Esa supervisión ayuda a que el niño no ingiera la crema dental y que probablemente con esa ingesta se suma a las diferentes fuentes que no puede controlar y puede dar más riesgo de presentar fluorosis dental. Todos estos elementos de tipo social son hábitos que pueden ir siendo cambiantes en la medida en que se utilicen herramientas preventivas y de información muy de la mano del odontólogo para poder llevarle el mensaje a nivel individual a cada sujeto y lograr que las poblaciones se empoderen de esta información. Desde el punto de vista a nivel epidemiológico, hemos visto que el último Estudio Nacional de Salud Bucal determinó que todas las poblaciones involucradas tienen un riesgo alto de fluorosis dental. Este riesgo pues, es evidente con el aumento de la prevalencia o del evento clínico de la fluorosis. Ese evento clínico actualmente está en 59.3% en niños entre 12 y 15 años, pero en otras poblaciones que tienen más riesgo aún, aquellas que consumen agua natural, aquellas que no tienen acceso a agua potable, que les toca consumir aguas subterráneas o aguas de fuentes superficiales no tratadas, tienen aún mayor prevalencia. Nosotros hemos hecho algunos estudios en la región Caribe, en municipios de alto riesgo, y hemos encontrado prevalencias entre 70 y 90%. Significa que estamos hablando de que casi la mayoría de las personas tienen al menos un diente fluorótico. Indudablemente esa presencia de fluorosis está en niveles leves, o sea, manchas moteadas blancas todavía sin hendiduras transversales. En la medida en que se aumente la exposición, vamos a encontrar niveles más severos y ya de peor pronóstico a nivel de lo que tiene que ver con intervenciones en salud pública. Entonces, después de esta información, es importante que quede claro como conclusión que siempre existirá el flúor como la principal herramienta para la prevención y el control de la caries dental. Y esto ha dado muestras de efectividad en los últimos años, porque en los últimos 20 años en Colombia se ha demostrado la eficacia de esa herramienta. Y asimismo, ese flúor seguirá siendo un factor de riesgo relevante para la presencia de fluorosis dental. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de controlar todas esas fuentes de presencia de flúor desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la sociedad, para utilizar el flúor de una manera muy responsable para lograr que ejerza su efecto sobre la caries dental y pueda disminuir con el tiempo la presencia de fluorosis cuando tengamos menos exposición de las diferentes fuentes. Esa es la enseñanza que queremos que quede dentro de esta información para que los individuos a los que le llegue puedan realmente utilizarla con el beneficio de estar permanentemente monitoreando a sus niños. Por ejemplo, la edad en la etapa de formación de los folículos dentales entre 2 y 3 años es la etapa más crítica para la presencia de fluorosis dental. Esto hace que el padre debe estar permanentemente cuidando a que ese niño no supere los niveles de exposición, porque probablemente cuando esté en la etapa de exfoliación de los dientes permanentes entre 5, 6 o 7 años va a presentar fluorosis dental.